Evangelio de Mateo, vamos al capítulo número 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Acompáñenme en la lectura de los versículos 38 al 42. Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Dice la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual hemos de estar meditando en tu palabra, en tu consejo, rogándote, amado Señor, que seamos sensibles al día de hoy a las consideraciones de este pasaje que hemos leído. Rogándote, Padre de la gloria, que tengamos en medio de nosotros esa disposición de ser transformados, cincelados, para ser más parecidos hoy al carácter de tu Hijo Jesucristo. Así es que te pedimos, Padre, que nos hables poderosamente a nuestros corazones, pidiéndolo todo, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Seguramente nosotros ya hemos escuchado, quizás en otros contextos, en otras predicaciones incluso, ese pensamiento que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como la ley del talión, ¿verdad? Y un texto como estos, el que acabamos nosotros de leer, es donde está consignado precisamente este dicho, el de ojo por ojo y diente por diente. Y si uno hace una leída así muy rápida, como lo hicimos ahorita, de los versos 38 al 42, nosotros vamos a encontrar un tema dominante. Y el tema dominante de este pasaje es la venganza. Pareciera que se trata de la venganza. Ahora, ya para nosotros entrar a considerar una porción de estas, debemos tener en cuenta lo que el Señor ha venido hablando. Esta porción está en el contexto de lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿sí? Es un sermón que, de lo que nosotros tenemos en la Escritura, es el más amplio de los que quedaron registrados en la Biblia. No significa que el Señor no haya predicado cosas más largas o en otras porciones que sus predicaciones hayan sido muy reducidas, no. Quizás fueron también amplias, pero no fueron registradas en su totalidad. Pero lo que se conoce como el Sermón del Monte sí ha sido uno de esos textos que han quedado con la mayor amplitud de dejar ese registro bíblico para el conocimiento nuestro. ¿Qué tenemos en el Sermón del Monte? Si ustedes se dan cuenta en el contexto inmediato, en las porciones anteriores, nuestro Señor lo que está haciendo es una comparación de la interpretación que los judíos le daban a la ley con la interpretación que él estaba dando a la ley. Por tanto, no había o no existe una razón muy diferente de que nosotros llevemos este sermón a darle un esquema diferente al que él mismo nos está presentando. Me explico. Nosotros vamos a estudiar este pasaje desde 2 puntos. ¿Cuál va a ser el primero? Quiero que veamos es la interpretación que dieron los maestros judíos, y en segundo lugar, que será nuestro segundo punto, quiero que veamos la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello el Señor se extiende dándonos cuando menos 4 ejemplos o 4 ilustraciones de su interpretación. Así es que
con esta pequeña introducción quiero que nos adentremos al texto porque es bastante profundo y necesitamos dedicarle tiempo. Veamos entonces en primer lugar la interpretación judía a este texto. ¿Qué es eso de ojo por ojo y diente por diente? Si ustedes se dan cuenta, así es como comienza esta porción. Oísteis que fue dicho. El Señor les está diciendo a su audiencia, ustedes han sido acostumbrados o han sido enseñados a este dicho, ojo por ojo y diente por diente. La mayoría, hermanos, la mayoría de las legislaciones antiguas, como lo era la griega y la legislación romana, ellas tenían por fundamento la venganza. En eso se basaba su legislación. Tal como se puede encontrar precisamente en el Código Hammurabi, que es donde encontramos esta ley precisamente, que eso data, ese Código Hammurabi es sumamente antiguo, que data del año 2550 aproximadamente antes de Cristo. Es un texto muy antiguo y de allí se basaron muchas naciones para tener su legislación, una legislación de la venganza. Ahora, el Antiguo Testamento, yo pregunto, ¿será que el Antiguo Testamento lo presenta del mismo modo? ¿Presenta la ley del talión de la misma manera? ¿Que debemos vengarnos ojo por ojo y diente por diente? Bueno, es una buena pregunta que debiéramos nosotros estar teniéndola presente. Y si usted lo ve a primera vista, así se podría considerar la ley de Moisés. Una ley dura, una ley que pareciera tener un carácter vengativo. Pero eso no es verdad. No es verdad. El fundamento de la ley de Dios no es la venganza. Y es natural. ¿Por qué? Porque Dios no es vengativo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de benevolencia. Dios es un Dios de justicia. Claro, hay quienes quieren atacar la Escritura y han presentado al Dios del Antiguo Testamento como un Dios castigador, como un Dios de juicios, como un Dios vengativo. Y dicen, ese Dios no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, en Cristo, que es amoroso, que es dadivoso, y todo lo contrario a ser un Dios castigador. Y ahí es allí donde nos encontramos nosotros. El Señor les dice a su audiencia, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y nuevamente, fíjese cómo comienza aquí el Señor haciendo su introducción a este pasaje. Oísteis que fue dicho. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar, hermanos, que la audiencia a la cual el Señor se estaba dirigiendo era una audiencia judía, ¿sí? Pero aunque era judíos como tal, era una audiencia mixta. ¿Por qué digo que era mixta? Porque por un lado estaban sus discípulos y por el otro lado había una gran multitud que no eran sus discípulos, que tan solamente ellos venían a escuchar a su maestro. Pero tenían en común todo ese grupo. Lo que tenían en común es que todos eran judíos. Los discípulos del Señor eran judíos y la gran multitud era ¿qué? Era judía, ¿verdad? Algunos de ellos, de los que estaban allí, algunos de esos judíos eran de buenos recursos, tenían buen dinero, tal que podían tener ellos la capacidad de tener una copia de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. Y las podían leer en cualquier momento. Esto eran las personas ricas, porque tener el Antiguo Testamento escrito no lo tenían en papel, lo tenían en otros materiales que eran muy difíciles aún para hacer la transcripción y preparación de todo eso. Era una cuestión sumamente costosa, en los papiros, en cuero, etc. Entonces esto era solamente de los ricos. Pero lo que quiero decir es que ellos tenían las Escrituras quizás más cerca, ¿sí? Pero la gran mayoría que estaban allí eran pobres y por lo tanto ellos dependían de las enseñanzas de los maestros. Ellos dependían era de la lectura de la palabra de Dios en las sinagogas. Si no tuvieran ellos esa oportunidad, pues quedarían a ciegas, quedarían sin luz. Así es que aquellos que escuchaban allí al Señor Jesucristo, cuando el Señor les dice, oísteis que fue dicho,
Pues lo que el Señor les estaba queriendo decir es que en muchas oportunidades, ya sean los que tuvieran los pergaminos, los que tuvieran los papiros, los que tuvieran el libro escrito para poderlo leer, o aquellos que asistieran a las sinagogas para ser enseñados y escuchar la lectura de la palabra, ellos escucharon ese dicho. Ellos escucharon decir ojo por ojo y diente por diente. Y esta expresión, aunque es muy antigua, ¿sí?, la encontramos en 3 ocasiones en el Antiguo Testamento y tiene una implicación desde la ley. Entonces, sí está en la Biblia, sí hace parte del Antiguo Testamento y hace parte de la ley. Ahora, ¿en qué consistía esa ley del ojo por ojo y diente por diente? Vamos a tocar cuando menos un par de pasajes para tenerlo en cuenta. Éxodo 21, tome nota del texto, yo lo leo. Éxodo 21, versículo 23 al 25. Éxodo 21, 23 al 25. Allí dice la escritura, dentro de la ley mosaica, dice, Éxodo 21, 23 al 25. Mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué tenemos acá? La ley del talión, la ley del talión. Pero fíjese cómo empieza, si hubiere muerte. Ahora, es evidente que es a esto a lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Dice, oísteis que habéis sido enseñados en esto. Ellos fueron enseñados en el Éxodo, ellos fueron enseñados en esta ley, ellos escucharon ojo por ojo, diente por diente. A esto es lo que, como les digo, se le conoce como la ley del talión. Y quizás hasta nosotros lo hemos tenido en nuestro léxico, pero es necesario que entendamos que la misma palabra talión proviene de la palabra latina talis, de la cual se deriva la palabra castellana tal, que se usa con el propósito de comparar una cosa con otra, ya sea que son iguales o que son semejantes. Por ejemplo, quedé asombrado ante tales muestras de sabiduría. Estamos comparando las cosas. O nunca había visto tal vergüenza. Entonces es una comparación, esa palabra tal. Por tanto, la ley del talión viene a ser como una comparación, como una medida. Es por eso que se le conoce como la ley de la medida por medida. Ojo por ojo, diente por diente, la ley de la medida. Es decir, es una ley de compensación, ¿Cómo se aplicaba esta ley? Bueno, en lo que respecta a ese texto que acabo de leer de Éxodo 21, si nosotros miramos los pasajes previos, los versículos anteriores, más exactamente el versículo 22, nosotros allí lo que encontramos es un caso de violencia contra una mujer que está embarazada, ¿sí? Cometen un caso de violencia contra una mujer que está embarazada. Y la situación es esta. Si esa mujer llegaba a dar a luz prematuramente por causa de algún golpe, podrían ocurrir dos situaciones. ¿Cuáles? La primera, si no hay muerte ni de la mamá ni del niño, ¿sí? Esa es una situación. Y la segunda situación es cuando hay muerte, ¿sí? Si alguno de los dos o los dos mueren. A eso es lo que se refieren los textos anteriores. Violencia contra una mujer embarazada, ¿sí? Que da a luz de manera prematura. Y está la situación. O no mueren, o muere los dos, o muere alguno de los dos. En el primer caso, donde no hay muerte, la ley decía que la parte culpable debía pagar por la compensación del daño. Ahora, ¿quién determinaba eso? ¿El pueblo?
Cuando salía embravecido y decía, tomemos justicia en nuestras manos. No, el pasaje dice que el que tomaba esas determinaciones era en conjunto entre el marido de la mujer y los jueces. Ellos eran los que determinaban la compensación del daño. Ahora, en el caso de la muerte de la madre o del hijo o de los dos, la pena del agresor debía ser proporcional al daño provocado. Es decir, si quitó una vida, ¿cómo debe pagar? Con su vida. Vida por vida. Hermanos, la pena de homicidio a la luz de la Escritura es la muerte. Es la muerte. Y aquí hago un fuerte énfasis en la consideración del aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es considerado por la Escritura y debe ser considerado por nosotros los cristianos como un homicidio. Es un homicidio. Es decir, ese ser humano en el vientre de la mujer, cuando le es arrebatada la vida, lo han asesinado. Y por esto, hermanos, el hombre dará cuentas delante de Dios. Allí cierro mi paréntesis. Entonces, ¿qué hizo la ley? Lo que hace la ley es retribuir con igual medida la ofensa recibida. Ojo por ojo, diente por diente. La ley de la compensación. Otro ejemplo, Levítico, capítulo 24, verso 17 al 23. Levítico 24, 17 al 23. Aquí se presenta otro ejemplo de la aplicación de esta ley. Levítico 24, 17 al 23. El verso 17 comienza diciendo: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra ¿qué? La muerte. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. ¿Qué es esto? La ley de la medida por medida. La ley de la compensación. Ojo por ojo, diente por diente. Verso 18. El que hiere a algún animal ha de restituirlo. ¿De qué manera? ¿Animal por muerte? No, animal por animal. Nuevamente, ¿qué tenemos aquí? La ley de la medida por medida. Verso 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. ¿Cómo? Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Ley de la compensación. Hermanos, estos versículos, en ellos nosotros vemos relacionados las transgresiones que son de un carácter social. Esto es lo que ocurre en la vida diaria y que son reguladas por la Escritura. ¿Y las penas cuáles son? Las penas son conforme a lo que se hizo, al daño que se causó. La Biblia habla que cuando hay transgresiones en medio de la sociedad deben ser castigadas, pero con medida, con medida. Esos castigos en la ley mosaica, hermanos, insisto, y debemos tener claridad que esos no eran impuestos por la mano de particulares, ¿sí? No es que una turba se levantó y como cometió tal crimen, tomamos la decisión determinada de asesinarlo o de hacerle lo que fuere. No, la Biblia nos enseña que esos castigos eran impuestos por medio de jueces, de quienes estaban en autoridad, ante quienes se llevaba el caso. El castigo debía ser medido o debía ser establecido sobre la base de la ofensa que se había hecho. Entonces esto implicaba una investigación. ¿Qué ocurrió? Hay testigos y con esa información los jueces determinaban el castigo. Hay otro texto que hace mención de la ley del talión y es Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículo 16 al 21.
Deuteronomio 19, 16 al 21. Y aquí, en ese texto, se encuentra esa misma enseñanza. La misma que encontramos en Éxodo, la misma que encontramos en Levítico. Y de la misma manera, hermanos, como nosotros hemos venido estudiando acerca de la ley moral de Dios, la ley mosaica, hermanos, tenía como propósito controlar los excesos. Controlar los excesos. Así es que este ojo por ojo y diente por diente debe ser considerado como eso, como una manera que Dios dispone para controlar el pecado, para asegurar que los castigos judiciales en el control del pecado no fueran ni injustos ni aún maliciosos. En este caso, hermanos, la ley lo que estaba regulando eran las consecuencias que se generaban por el deseo de venganza. Eso era lo que hace el Señor. Con esta ley se regula que no haya un deseo de venganza causada por algún tipo de agresión que se haya sufrido. Hay quienes llegan a pensar que Dios con esta ley es lo que Él quería era promover la venganza, y esto no es así. Esto es una cosa que es totalmente opuesta al propósito de Dios. La venganza es propia del hombre, de la naturaleza caída, es propia del instinto natural de la humanidad, la venganza. Y si nosotros, piénselo usted, y usted lo habrá experimentado, si nosotros somos atacados al recibir cualquier agresión, pues automáticamente nuestra respuesta, ¿cuál va a ser otra? ¿Cuál va a ser? No va a ser otra que la violenta. Uno va a actuar en represalia a lo que ha recibido. Va a estar enmarcado es con la sed de quererse vengar. Y por más, hermanos, que nosotros queramos disfrazarlo con una aparente sed de justicia, es que yo quiero justicia, vamos a estar actuando de una manera violenta y vengativa. Y algo que debemos tener bien en claro es que la ley es ejercida por un juez, por un tribunal, mas no por un individuo. ¿Esto qué implica? Que nosotros, eso se nos sale de las manos. No nos corresponde a nosotros ser los jueces, ni mucho menos los legisladores. La ley ya ha sido dada, la tenemos en la Biblia, y nuestro legislador es Dios. Por tanto, hermanos, esta ley en manos de un juez justo es buena, pero en manos de un insolente es mala. Por un lado, el juez justo, cuando toma la ley del ojo por ojo y diente por diente, de medida por medida, el juez debe tener toda la intención de proteger al inocente. Y por el otro lado estaba su disposición de garantizar una retribución que no rebasara la ofensa. El puritano Matthew Henry, en su comentario de este texto, él dijo, abro comillas, no es la vida por un ojo, o un brazo por un diente, sino que guarda una proporción que es igualitaria. Igualitaria. Hermanos, esta ley equilibra la justicia, la hacía imparcial, pues en los tiempos antiguos, cuando había un homicidio o cuando los familiares de las víctimas no procuraban conocer los detalles del asunto, sino que actuaban de una manera exacerbada, no les interesaba saber si fue intencional o si fue un accidente. Lo único que eran movidos era por su dolor. Me mataron a mi ser querido, y en represalia actuaban como animales. Ellos eran cegados por una sed de justicia egoísta que les impulsaba a tomar venganza, es decir, devolver el mal recibido usando métodos arbitrarios y pagando mal por mal. Y la Biblia enseña que la venganza humana es inaceptable y que debe dejarse en manos ¿de quién? De Dios, en manos de Dios. Bien dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? El Señor. La venganza es del Señor.
¿Qué hizo el pueblo judío con esta ley? Ahí está el punto, ¿sí? Una cosa es lo que es la verdad, pero otra es, ¿qué hizo el pueblo judío con esta ley? Bueno, dar su propia interpretación. Dio su propia interpretación, manifestando el mal uso que le daban a las escrituras. Al ser Dios, un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de perdón, el pueblo de Israel no le conocía como tal. Ahí está el problema. Cuando no conocemos a Dios, pues actuamos de una manera contraria a lo que es Dios. No comprendieron, este pueblo judío no comprendió el propósito divino de la ley, la cual tenía toda la intención de regular la vida moral de los israelitas, quienes debían reflejar en sus relaciones interpersonales el carácter de Dios. ¿Cuál? La gracia, la misericordia, el perdón, etc. Ahora, por el contrario, lo que hicieron los maestros de la ley, como siempre, fue pasar por alto el espíritu de la ley. Y por tanto ellos se quedaron solamente con lo superficial, que es la letra de la ley. Ellos solamente abrazaron la letra de la ley y el espíritu lo abandonaron. Se apropiaron para ellos mismos las acciones judiciales. Eso sí es bueno. Que les pertenecía solamente a los jueces. Qué interesante. Usurparon algo que no les correspondía. Los jueces eran los que tenían esa determinación, los que tenían esa autoridad, pero ellos, los maestros de la ley, se apropiaron de algo que no les competía. Básicamente ellos enseñaban que la ley demandaba que cada uno se tomase la justicia por su propia mano. Y ellos se justificaban, ¿cómo? Pues con esta ley, la ley de la venganza personal. Esto, hermanos, no es ajeno a nuestra realidad. No está lejos. Yo pregunto, ¿acaso nosotros no exigimos nuestros derechos? No vivimos de aquí para allá, pero es que ¿por qué me cobra el impuesto? ¿Que por qué me cerró? ¿Que por qué no puedo parquear? ¿Que por qué no puedo hacer? ¿Por qué? ¿No exigimos nuestros derechos? Esto no tiene nada de malo, hermanos, exigir los derechos. No tiene nada de malo. Pero llega a ser negativo cuando nuestras demandas llegan a ser inmisericordias, incluso cuando el sufrimiento del prójimo está a flor de piel. Con tal que hacer valer nuestros derechos o cuando estos se ven amenazados, nosotros podemos actuar de una manera negativa. Y esto no puede ser así, lo pronuncia la Escritura. Y nos vamos a dar cuenta que no puede ser así con los versículos que vienen por delante. Cómo nuestro Señor viene a enseñar que Dios sería glorificado es por una actitud que está dispuesta a aceptar, óigame bien, a aceptar el maltrato de parte de otros. Debemos manifestar amor por los demás sin importar lo que nos hayan hecho. Fácil, ¿no? Eso es sencillo. Sencillo cuando estamos en el mismo espíritu, pero cuando estamos en la carne no es para nada sencillo. Así es que es necesario que nosotros entendamos cuál es la interpretación que da el Señor Jesucristo, porque claro, hasta ahora lo que tenemos es lo que entendieron los judíos, su interpretación, ojo por ojo y diente por diente. Usted me hace, yo le hago, y si puedo hacerlo un poquito más, lo hago. ¿Cuál es la interpretación que da nuestro Señor Jesucristo? Y ahora entienda esto. El Señor no vino a cambiar la ley, como algunos han llegado a entenderlo. No, la ley es la misma tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El problema estuvo en la interpretación que el hombre le dio a la ley. Lo que hace el Señor Jesucristo es enseñar la verdadera interpretación de la ley, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, eso por un lado. Veamos en el versículo 39. Cómo el Señor discrepa, no de la ley, entiéndalo. Él no está abrogando la ley, no la está descalificando, pero sí lo que Él está haciendo es darle la debida interpretación con la cual Dios la dio para que fuera ejercida en medio de los hombres. Verso 39 del capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo,
Y entienda esto, usted allí va a encontrar un paralelismo contrastante con ese oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y allí, yo creo que allí se desprendería una bonita predicación en el sentido de que muchas veces nosotros nos gusta poner en nuestro oído es a lo que dice el hombre. ¿Oísteis lo que fue dicho? ¿Oísteis lo que dijo fulano? ¿Oísteis lo que dijo sutano? ¿Oísteis, leísteis, escuchasteis, etcétera? Pero yo os digo, ¿qué importa? ¿Qué es lo relevante? Dios y su palabra. Cierro mi paréntesis. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y ahí yo pongo mi freno de mano. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos seguir derecho y decir, oh, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y nos quedamos ese en el asunto de la mejilla. Entonces si me pegan, entonces yo me tengo que dejar. ¿Sí? Entonces no solamente dejar, sino ponerle la otra mejilla para que me golpeen. Quieto. Por eso es que debemos pararnos aquí y entender, no resistáis al que es malo. Con esta declaración que está haciendo el Señor, después de ello sí vamos a tener esos ejemplos, 4 ejemplos de los cuales nosotros, la iglesia del Señor, debemos aprender. Pero primero es importante que entendamos, no resistáis al que es malo. Debemos entenderlo, tener claridad. ¿Qué es lo que quiso decir nuestro Señor con ese mandamiento? No resistáis al que es malo. Y aparentemente, hermanos, esto estaría en contra de lo expresado en la ley del talión, medida por medida. Pero el Señor dice, no lo resistáis, no resistáis al que es malo. Y entonces, ¿dónde está la medida por medida? ¿Verdad? Para el judío, la ley del talión era permisiva. Ellos creían que podían dar rienda suelta a sus pasiones de una manera de misericordia a razón de sus derechos. Usted me hizo, yo le hago. No me importa si yo no llevo el caso a la persona encargada, al juez. No, yo estoy en mis derechos y voy a hacer valer mis derechos. Y eso era lo que estaban haciendo los judíos. Pero no es así, hermanos. Esta ley no era una cuestión permisiva, era una ley restrictiva. Son 2 asuntos completamente diferentes. Era una ley restrictiva porque lo que hacía era poner límites. Los límites, la cerca, los linderos lo que hacen es restringir, ¿verdad? Entonces cuando usted tiene su casita y tiene lote alrededor, usted pone linderos, usted pone una cerca, lo que sea. ¿Para qué? Para restringir, ya sea que yo me pase de aquí para allá o que se pasen de allá para acá. Restricción. Y esto lo que hace es poner límites a esas pasiones. ¿Cuáles pasiones? A ir más allá de lo que me hicieron. Pero el Señor, que es el autor de la ley, va más allá, reduciendo esa permisividad que estaban dando los judíos, diciendo que no se trata de eso, sino que debemos es resistir al que es malo. Este versículo, hermanos, quizás ha sido uno de los pasajes también muy mal interpretados y aún ha generado mucho conflicto. ¿Por qué? Bueno, digo yo por el simple hecho de quererlo aplicar en un contexto que no es el cual fue presentado originalmente. Me explico. El Sermón del Monte está dirigido ¿a quién? Creyentes. Allí se habla de la ética del ciudadano del reino de los cielos. Por tanto, aquel que no es del reino de los cielos, que no ha nacido de nuevo, no puede aplicarla. No puede. Este sermón está dirigido a creyentes. Refleja cada una de esas características expuestas desde el comienzo, desde las mismas bienaventuranzas. Y esto solo es posible para el que ha nacido de nuevo. Así es que entendamos un poco qué quiso decir el Señor con resistir al que es malo. ¿Resistir qué es? ¿A qué le suena la palabra resistir? Aguantar, como ponerse, ¿cierto? Resistir es oponerse, o en otras palabras, es como ponerse en contra, ¿sí? Ponerse en una posición en contra. Eso es resistir, ¿cierto? Eso es resistir. Téngame acá esto que se va a caer, y usted está resistiendo, usted está poniendo una fuerza en contra a lo que se le está viniendo encima.
es hacer frente. Es hacer frente. Por eso es que no se trata de un asunto, resistir al que es malo, no es huya, no es huir. Entonces lo que tenemos aquí de resistir al que es malo, esto es una prohibición a oponerse a no es a oponerse a un agravio como tal, ¿sí? De abandonar, de huir, no pasó nada, me fui. No. Esto tiene que ver es con hacer una fuerza opuesta a lo que se le está viniendo. Hermanos, muy seguramente los judíos que escucharon esta enseñanza se llegaron a hacer una pregunta. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo uno llegaría a pensar que esta declaración pudiera llegar a ser ofensiva incluso para ellos? Pues ellos, ¿qué era lo que esperaban? Ellos esperaban era tomar venganza de la situación, ¿sí? Pero sencillamente el Señor dice, no es ir más allá, pero tampoco es salir corriendo. Es hacer oposición, es hacer frente a la situación. Los judíos del primer siglo, como muchos de nuestros tiempos, están esperando a un Mesías, ¿verdad? Ellos esperan a un Mesías. ¿De qué característica? Un Mesías político. Esperan un Mesías de orden militar, que tenga un liderazgo militar, que les libere de la opresión y de las injusticias recibidas. Eso era lo que esperaban los judíos del primer siglo, que fueran ellos liberados del Imperio Romano. Y cada mañana, cada judío, ellos despertaban soñando el momento de tomar represalias contra el imperio. Llega el Mesías, pues nos vamos en contra del imperio. Y con esa declaración, pues nuevamente el Señor, nuestro Señor, era sacudiendo las mentes de esa audiencia. Pero también, hermanos, nosotros debemos ser sacudidos porque quizás tenemos esa misma concepción de cobrar justicia por nuestras manos cuando nuestros derechos son vulnerados. Sí, no resistáis al que es malo, nos dice el Señor. Y quedó muy bien entendido más bien para los apóstoles. Quedó muy bien entendido en la mente de los discípulos que escucharon este sermón. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, él lo explica muy bien. Primera de Pedro 4, 19, él dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No resistáis al que es malo. Eso es, no resistáis al que es malo. Primera de Pedro 4:19. Así es que, hermanos, aquí Pedro, él entendió muy bien lo que el Señor le quiso decir. No debemos es guardar resentimientos, pero eso sí, resista, soporte, confronte. No guarde resentimientos, ame, perdone. Y esto solo es posible ¿para quién? Para los que les fue dado el sermón del monte, para los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Hermanos, Él es el único que puede llegar a transformar la dureza de un corazón. ¿O no es así? Solo Dios puede transformar la dureza de nuestro corazón, en un corazón que sea conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es manso, ¿cierto? Sensible a nuestra propia condición pecaminosa. Pues de lo contrario, una persona que no es nacida de nuevo, si nosotros no fuéramos nacidos de nuevo, pues seguiríamos alimentando nuestro pecado. Pero cuando el Señor nos salva, lo que hace es imprimir en nosotros una nueva naturaleza, que nos hace vivir de una manera natural a las demandas de la Escritura. No resistáis al que es malo, ¿sí? Y el sermón del monte en las Escrituras hace parte de lo que Dios ha hablado y debe ser para nosotros una consigna que debemos seguir. Procurar entenderlo, si es que hasta el día de hoy no lo hemos entendido. Es rogar al Espíritu, ir a la Biblia, estudiar conscientemente y decir, Señor, ¿tú qué quieres decir con que no resistáis al que es malo siendo que he sido agraviado? Martin Lloyd-Jones, él escribió un par de volúmenes del Sermón del Monte, espectacular el libro.
en donde uno de ellos, él decía que el secreto precisamente del Sermón del Monte no es un código ético detallado. No se trata de una lista de qué es lo que se debe y qué no se debe hacer. No se trata de un código que va a sustituir la antigua ley mosaica. No lo hace. El Sermón del Monte lo que hace es sí manifestar la ética y el carácter del verdadero creyente. No por su propio mérito, sino por aquel que comenzó esa buena obra, por Jesucristo nuestro Salvador, que a través de su palabra Él nos transforma para que seamos como Él, mansos, y poder resistir a aquel que es malo. Es por eso, hermanos, por eso es que si nosotros no reconocemos nuestro pecado, mucho menos vamos a necesitar de un Salvador. No vamos a experimentar el perdón de Dios y mucho menos vamos a poder ejercer el perdón sobre aquellos que nos hacen el mal. Así como Pedro lo expresaba, el creyente debe entregar la causa de su aflicción en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios, que es soberano. Y aunque usted no lo crea, usted está resistiendo al mal. Esta enseñanza de no resistir al que es malo solo puede provenir de un corazón que es generoso, de un corazón de aquel mismo que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo pregunto, ¿qué otra garantía hemos de necesitar para obedecer a su palabra? ¿Qué necesitamos? Aprendemos es de Cristo. Debemos aprender de Él, que Él cedió sus derechos, los entregó, dejó su gloria para venir a buscarnos, para venir a buscar lo que se había perdido. Él vino a traer bendición sobre nosotros, su pueblo, pero su pueblo le rechazó, su pueblo le ultrajó, su pueblo le escupió, su pueblo le golpeó y aún lo crucificó. ¿Y qué dice la Escritura? No resistir al que es malo. Y nuestro Cristo nos lo enseñó cuando dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El Señor resistió al que es malo. Dije en un principio que este pasaje es mal interpretado, pues hay quienes llegan a pensar que nosotros debemos tener una posición pacifista. Ojo con las palabras. Hay quienes dicen que nosotros debemos ser pacifistas. Un escritor ruso, León Tolstoy, él usó el Sermón del Monte. Es que el Sermón del Monte se presta para muchas cosas. Él usó el Sermón del Monte para irse en contra del ejército de su nación. Él decía que el tener soldados, el tener policías era un asunto anticristiano. ¿Sí han escuchado de ese pensamiento? Esto es muy común. Pues en su lógica, él decía que el mal no debía ser resistido, como si fuera esta una afirmación ilimitada, ¿sí? No se debe resistir. Entonces, ¿para qué ejército? ¿Para qué policía? Recordemos, hermanos, que esta enseñanza era dirigida a sus discípulos. Entiéndalo muy bien, a sus discípulos. Esto no era para una nación, no era mucho menos para el mundo caído. Esta enseñanza no aplica para los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque sencillamente no pueden vivir en estos preceptos. A las naciones y a los no creyentes se sigue aplicando la ley del ojo por ojo y diente por diente, que restringe el abuso de la justicia. Y esto no significa, hermanos, que el creyente sea ajeno a esta verdad. Claro, estamos allí también. Pero el estándar para nosotros es mucho mayor. Es mucho mayor. Por tanto, nosotros debemos someternos a las autoridades de nuestro país. ¿Cómo así? Sí, debemos someternos a las autoridades de nuestro país. Recordemos que estas han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Establecidas por Dios, ¿verdad? Y Dios usa esas autoridades ¿para qué? Para controlar el pecado. Controlarlas en la nación, en el municipio, en el estado, en donde sea. Para eso sirve y Dios las usa. Pero usted dirá, pero pareciera que en nuestros días hoy no fuera mucho el uso. Pero es que el Señor también usa o se retiene para traer juicio a una nación.
¿Mm? ¿Usted se imagina un mundo sin leyes? ¿Lo ha pensado? ¿Un mundo sin reglas, sin normas? ¿Mm? No es necesario ir tan lejos, hermanos. ¿Usted se imagina cómo serían nuestras casas si no hay disciplina para nuestros hijos? Esto dejémoslos hacer lo que quieran, ¿sí? Pobrecitos, ellos mirarán cómo crecen, cómo se educan, si comen o no comen, si se visten o no sé, si se bañan, qué sé yo. ¿Eso sería bueno? ¿No tener reglas en nuestra casa, disciplina para nuestros hijos? Hermano, la respuesta está en la sociedad que hoy estamos viendo. Una sociedad que no tiene límites, una sociedad que llama libertad al libertinaje. Y eso ahora se está llevando no solamente de puertas para afuera, sino que ya se está trayendo a los hogares. ¿Qué quiere, mijito? Y todo lo que quiera el niño, ahí se le da. Bueno, pero el punto está, hermanos, es que la ley ha sido dada para restringir el pecado. Ahora, desde el versículo 39 hasta el verso 42, el Señor viene a presentar algunos ejemplos específicos. Entonces, bueno, tengamos en claro que cuando el Señor nos dice resistir al que es malo, lo que le está hablando es a los creyentes, a los que tienen el Espíritu, para que no actúen con venganza, para que actúen en mansedumbre, benignidad, no tengan represalias, pero aún así resistan. Manténgase firme. Tenga oposición. Pero ahora lo vamos a ver de una manera muy bonita en esos ejemplos que nos presentan los siguientes textos, donde se aplica esta verdad de no retribuir el mal con el mal. No es solo esto, hermanos, sino como vamos a ver, el Señor pone al descubierto que el problema vital de la venganza, ¿dónde nace? Esa es fácil, esa pregunta es fácil. ¿Y en el corazón de quién? En el suyo, hermano. Es usted. En el yo. Allí es donde nace la venganza, en el yo. ¿Sí? ¿Acaso no es por esto por lo cual nosotros luchamos todos los días cuando defendemos nuestro tiempo, defendemos nuestras posesiones, defendemos nuestro dinero? Usted no crea que los que están en el gobierno están luchando por nuestros derechos, están luchando por sus cosas. Los que salen a marchar es por sus cosas. Y nosotros luchamos por nuestras cosas. Todo nace del yo, Fijémonos por un instante en la segunda parte del versículo 39. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 39 del capítulo 5 de Mateo. Este es el primer ejemplo que nos presenta el Señor Jesucristo en lo que respecta a no resistir al que es malo. En este ejemplo, el maestro lo que nos presenta es una afrenta física, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Hay un golpe de por medio, ¿sí? Hay un golpe, una afrenta física. Eso fue lo que entendieron los judíos al escuchar al Señor, y eso es lo que entendemos nosotros cuando leemos este versículo. Y con más precisión, lo que entendieron los judíos era herir, ¿sí? Herir. Y herir para un judío era recibir un golpe, ya sea con una vara o con la palma de la mano, un bofetón, ¿sí? Esta era la mayor ofensa a la personalidad de un judío en el primer siglo. Un golpe en la cara. Yo recuerdo, hermano, yo no sé si ustedes todavía, pero a mí me suena en la historia que aún nuestros antiguos, ya sean papás, abuelos, decían un golpe en la cara, no, una bofetada, no, un puño, no. Pues era un insulto, un acto de desprecio, cuando se hacía sin causa, con el ánimo de ofender a alguien.
Por tanto, hermanos, la acción inmediata, casi instintiva de la naturaleza humana cuando uno recibe un golpe, ¿cuál es? ¿Con qué? Era la de devolver el golpe como un acto de ¿qué? ¿Justicia? No, ¿cuál defensa? Venganza. Venganza, eso no es defensa. Defensa es que usted ponga el brazo para no dejarse golpear. Sí, eso es defensa. Pero devolver el golpe es venganza. Esta ofensa, hermanos, la recibió nuestro Señor. Yo creo que vamos a empezar otra vez el sermón. ¿Sí? Esta ofensa la recibió nuestro Señor de parte de los judíos. ¿O no fue así? Un judío siendo abofeteado. Un judío siendo golpeado. Y es muy interesante, hermanos, la respuesta de Jesús ante este hecho. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Juan capítulo 18. Ya pasaremos en su momento por allá, pero sí me quiero adelantar a esta porción. 18, 22 y 23. Juan 18, versículos 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: mire, este es un ejemplo de resistir al malo. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica. ¿En qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Pero es que nosotros solamente nos quedamos y él como oveja fue llevado al matadero, enmudeció ante... Aquí lo tenemos, resistiendo al malo, ¿verdad? El Señor aquí levanta la voz de protesta. Él protestó, levantó su voz. ¿Por causa de qué? De un golpe que fue recibido injustamente. ¿Acaso, hermanos, esto es una contradicción a lo que tenemos en Mateo capítulo 5? ¿Usted cree que se contradice la Escritura? ¿Usted cree que la Biblia tiene errores? ¿Usted cree que la Biblia fue escrita por hombres? De ser así, usted va a decir: sí, aquí encontramos una contradicción. Pues no, la Biblia no se contradice. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto no significa que aquí haya una contradicción. La respuesta ante esta agresión de parte de nuestro Señor fue, sí, claro, con palabras suaves que buscaban llamar la atención ¿de quién? De ese hombre que le golpeó, y cada una de sus palabras o su pregunta, ¿por qué me golpeas?, apuntaba directamente a su conciencia, a la conciencia del agresor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerle volver al arrepentimiento. Esto es volver la otra mejilla. No es sencillamente: ay, me pegaste acá, ahora pégame acá. No. Es resistir, es quedarse allí, no huir. Es quedarse en ese momento y decir: ¿por qué lo hiciste? Algunos piensan que los cristianos buscamos ser golpeados. Y esta es una interpretación que no solamente es tonta, sino absurda. Esta es la actitud de un pacifista. Por eso le digo que es importante aquí el uso de las palabras. Esto es un pacifista y no un pacificador. Son dos cosas completamente distintas. Si usted va a una de las bienaventuranzas, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pacifistas. Los pacificadores. Son los pacificadores, no los pacifistas. Y lo que tenemos de esto de huir o de ser golpeados, ay, hágame lo que quiera, eso igual, eso es de un pacifista. El pacifista permitirá que pasen muchas injusticias con el fin de no pelear más, ¿sí? Ay, yo no me voy a ganar problemas, yo para qué me voy a meter, yo para qué voy a hablar, yo para qué voy a decir, para ganarme más problemas. No. Eso es de un pacifista. Por el contrario, el pacificador es aquel que literalmente busca la paz y la promueve, como lo enseña la séptima bienaventuranza. Y es como cuando el Señor dice: ¿por qué me golpeas? Así es que, hermanos,
Lo que nos corresponde a nosotros aprender es el principio bíblico que encontramos aquí. Hermanos, nosotros no debemos estar buscando la reparación de la ofensa por nosotros mismos. Ahí es donde caemos. Ahí es donde nos equivocamos y empezamos a llenar nuestro corazón de amargura, y eso va a brotar en venganza. Querer reparar la ofensa por nosotros mismos. Por el contrario, hermanos, encomendemos en nuestra causa en manos de nuestro Dios, para que no pequemos, y aún así ayudar al ofensor a que distinga su mal. Eso es. Ahora, en el verso 40, el Señor pone como segundo ejemplo un acto judicial. Un acto judicial. ¿Qué dice? El primero era un acto social, donde hay un golpe físico, y en el segundo es un acto judicial. Dice el verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, vienes por algo, llévate todo, ¿sí? Debemos entender estos dos elementos, la túnica y la capa. Eran prácticamente la ropa del judío promedio, ¿verdad? La túnica, ¿qué era la túnica? La túnica prácticamente se parecía a una camiseta larga. Era una camiseta larga que tenía la función más o menos de la prenda interior, ¿sí? Era el vestido interior de los judíos. Esa era la túnica. Mientras que la capa era el vestido exterior, ¿sí? El exterior. El cual era de gran importancia también. ¿Por qué? Porque este era usado para los tiempos de frío y también para las noches. Con ellos se cubrían, ¿verdad? El sistema legal de esos tiempos permitía que se usara la prenda menos costosa como el primer paso para pagar una deuda. Eso en ese tiempo. Y esa prenda era la túnica. ¿Sí? La túnica. Muy seguramente el caso expuesto por aquí, por el Señor Jesucristo, presenta un pleito injusto. Como si fuera que lo que estuviera ocurriendo acá es que se le estuviera demandando una cosa que está por fuera de la ley. Y aún así el Señor dice, no resistamos al que es malo. Y es interesante, hermanos, pensar que aún en la ley mosaica, porque este es un asunto muy antiguo, dejaba por entendido que si esa prenda era tomada como garantía de una deuda, debía devolverse antes de la puesta del sol. Es decir, era un caso donde no había pérdida. Se debía devolver. Pues solo era cuestión de esperar algunas horas. ¿Para qué? Para que la túnica fuera devuelta. Entonces, ¿yo para qué me voy a poner a pelear por la túnica? Sí, yo sé que me la van a devolver. ¿Para qué me pongo a pelear? Pero con esto el Señor está enseñando que era preferible despojarse de todas las posesiones, aún de la ropa, a fin de evitar una disputa legal. Y al final de cuentas, hermanos, esta viene a ser una expresión de amor que solo se puede entender en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, para poder entender esto, tenemos que mirar a Cristo, quien, dice la Escritura, se despojó de todas sus riquezas, de toda su gloria y aún de su propia vida. ¿Para qué? Para manifestarnos su amor a quienes no lo merecíamos. Así es que Dios, en muchas ocasiones, Él no evita que los creyentes tengamos quebrantos. Él no lo evita. Entiéndalo bien. Porque también está esa falsa enseñanza de que el cristiano no tiene que sufrir, de que es hijo del rey y que debe vivir como un príncipe sobre esta tierra. Muchas veces nuestros quebrantos, nuestros dolores, nuestras aflicciones vienen de mano de Dios. Y si no me cree, lea Job. ¿De dónde vino eso? De Dios. Los quebrantos vienen por causa de Dios y no siempre por la injusticia. O bueno, Dios también puede utilizar la injusticia para que vengan esos quebrantos a nosotros. Pero Él está allí. Y lo permite, es con el propósito de que nosotros aprendamos a no odiar a quienes pretenden despojarnos de nuestras posesiones. Hay una palabra, una frase que dijo Job que
debiera estar consignada en nuestra mente en cada momento. No, las cosas que temí, esas me sucedieron. Entonces esas cosas desagradables de lo que no quiero vivir, Señor, guárdame de esto, tómelo, porque el Señor va a trabajar con su vida. Porque usted tiene que ser trabajado al igual que yo, en su carácter, ¿sí? Y el Señor ahí nos va a estar machacando y machacando para despojarnos de todo aquello que no es propio del carácter cristiano. Miren cómo va esto. Para el judío, la ley del talión era un caso de venganza, ¿verdad? Pero para el Señor no solo es un acto de justicia, sino un acto de gracia. Se va más allá, que tiene que ser la reacción de todo creyente ante la injusticia. Cuando recibamos injusticia, el Señor nos está enseñando, no debemos actuar en venganza. No debemos actuar en una oposición desmedida, sino que debemos actuar, sí, en justicia, porque me pegas, pero también en gracia. Más allá, tenemos que ir más allá. Y a eso va el siguiente ejemplo que el mismo Señor nos dispone. Cuando Él dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El oído de los judíos estaba finamente calibrado para odiar a todos aquellos que le hicieran mal. Un judío en ese tiempo tenía esa disposición. Estamos sometidos bajo el Imperio Romano, odiamos al Imperio Romano. Son nuestros enemigos y esperamos al Mesías para que nos libre de todos estos. Era odio de los judíos por los romanos, y era impresionante, a tal punto que soportarían cualquier cosa de cualquier otra persona de su propio pueblo, lo tolerarían, pero no de un romano, en lo absoluto. Pero lo más absurdo es que el Imperio Romano tenía toda la libertad, era el que gobernaba, era el que tenía el dominio en ese momento, ¿sí? El Señor lo permitió y los tenía subyugados, ¿sí? Tenía el imperio la libertad de obligar a cualquier hombre a llevar el cargamento de un soldado por 1 milla. Era ley. Si venía un soldado y veía a un judío, tome, cárgueme. Judío no se podía resistir, tenía que hacerlo, era la ley. Ese fue el caso, si usted lo piensa bien, de Simón de Cirene. ¿Se acuerda de Simón de Cirene? Él fue obligado a cargar la cruz de Cristo, a regañadientes como sea. Tiene que hacerlo, y lo hizo. Fue obligado a llevar la cruz. Este tipo de opresión, lo que cultivaba en el judío era carga y más carga, sed de venganza en su corazón, y quizás era un asunto superior a la misma carga física obligada, ¿sí? Puede que lo que tuviera que cargar 5 kilos, 10 kilos, qué sé yo, pero lo que cargaba en su corazón era más fuerte, era más pesado que la misma carga física. Pues él se llenaba de odio y lo único que él esperaba era cumplir la ley y ya. Cumplí la milla y tome, ¡pum! Ahí está lo que le cargué. Cumplí. Ellos querían eso, que se cumpliera la milla para no más someterse al romano. Pero se iban con un sentimiento peor, con una carga mayor que lo físico que cargaron en sus manos. Se llevaban un corazón vengativo, un corazón rencoroso, un corazón lleno de odio, un corazón de siempre, ¿cómo hago para vengarme? ¿Cómo hago para resistirme? De una manera indebida. ¿Qué pensarían los judíos al escuchar estas palabras del Señor Jesucristo cuando les dice, no solo le cargues 1 milla, sino cárgale 2? Sí, pero este hombre está loco. Su entendimiento de la ley estaba siendo hecho polvo. Pero es que la ley dice, y ahora me dices 2. No, para ellos sería un asunto inconcebible llevar 1 milla la carga de su peor enemigo. De su peor enemigo. El Señor nos enseña entonces, hermanos, que el creyente puede, óigase bien, tiene la capacidad de responder a la intransigencia. ¿De qué manera? Con generosidad.
con generosidad. Entonces tenemos muchos elementos. Justicia, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Pero vaya más allá de la justicia y responda con generosidad. Quizás cuando alguien nos pida ayuda y no sea de la mejor forma, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ayudar a los demás con la misma actitud de Jesús. ¿Cómo? Con misericordia. Esa debe ser la ayuda. Y esto será, hermanos, de gran testimonio que asombrará a muchos, que nos permitirá manifestar las maravillosas virtudes que Dios nos ha dado. El amor. A esto fuimos llamados, hermanos, a ser sal y luz en este mundo. Ahora, la cuarta ilustración la encontramos en el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice? No se lo rehuses. ¿Cómo que dice? No se lo rehuses. Esta fue una expresión muy dura para los judíos. Imagínese usted pidiéndole a un judío, présteme, deme. No, el judío es deme más bien usted a mí. Esta fue una expresión muy dura para los judíos. Los fariseos, si usted no lo cree, el fariseo era una expresión de una persona que le gustaba acumular riquezas, que el mismo Señor los acusó. Ustedes, fariseos, van a las casas de las viudas y las expropian de todos y las dejan en la calle y se quedan con ello. Acumulaban riquezas de tal manera que preferían ser vistos por los demás al llevar su ofrenda al templo en vez de ayudar a sus padres. ¿Se acuerdan? Esto es corbán. ¿Sí? Esto ya está para el Señor, no para mis padres. No les importaba dejarlos en la miseria. Y el judío en general se guardaba de prestar dinero. Porque es que mire lo que está diciendo el Señor. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti, prestado, no regalado, prestado. Y aún así, el judío se guardaba de prestar dinero. No les gustaba prestar a su hermano necesitado, pues la ley, según ellos, le prohibía. ¿Por qué? ¿Qué les prohibía? ¿Prestar? No, les demandaba prestar. Lo que les prohibía la ley era cobrarle intereses a su hermano. Por eso no es rentable prestarle a mi hermano. Siempre lo pensaban era en este sentido. Si es conveniente prestarle, le presto. Si no me conviene, no le presto. Entonces ellos se cohibían de prestarle dinero a sus hermanos judíos. Y más aún, se cohibían de hacerlo si el año del jubileo estaba cerca. ¿Se acuerda qué pasaba cuando en el año del jubileo? Todas las deudas quedaban redimidas. Imagínense, 2025, y estamos a 22 de diciembre. Y, hermano, présteme plata. Uy, no puedo. No debo. No quiero. ¡Pum! Cerrada la puerta. Este versículo, hermanos, a quien te pida, dale, es interesante. Pues nuevamente nos reta a ir más allá de lo que nosotros pensamos. La primera parte del versículo es ese, al que te pida. Y es una expresión, hermanos, que involucra el hecho de alguien que solicita una limosna. ¿Sí? Y es que aquí pone diferentes grados. Uno es el que te pide, el otro es el que te pide prestado. Aquí el que te pide es el que está en ese contexto de una limosna. Deme, ¿sí? Alguien que solicita ese tipo de ayuda. Es decir, una persona realmente necesitada. Ojo, aquí hago la salvedad, porque no todo el que pide una limosna o una ayuda está en necesidad. Es el que está realmente en necesidad y que pide una ayuda. En ese contexto es que lo está diciendo. Ahora, para tener tal desprendimiento, debemos recordar que las posesiones y el dinero que tenemos, ¿de quién es? De Dios. No es mío. No es mío. Meta la mano en el bolsillo y no para que usted decrete ni nada de eso, sino
para que usted diga, esto lo que yo tengo es de Dios. Es de Dios, no es mío. Tan solo somos sus mayordomos, que vivimos de la bondad de Dios. Y por esa razón, hermanos, el verdadero creyente refleja esa misma compasión hacia los necesitados. Hermanos, yo creo que esta es una buena oportunidad para ser útiles para los demás. Yo pregunto, ¿acaso no somos una familia donde Dios es nuestro Padre? Entonces, seamos generosos con quienes están en necesidad. Al que te pida, ¿qué? Dale, dale. El Señor no se rehusó en alimentar a las multitudes. Él no se rehusó en sanar a los enfermos, y aún muchos de ellos no creyeron en Él. Y aún así el Señor les dio. Que no nos pase lo que dijo Santiago en su carta, cuando él escribió: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovechan? ¿De qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, hermanos, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, hay quienes tendrán necesidades temporales. Temporales. Que puede pedir prestado. Mire, cuando una persona pide prestado, ¿es por qué? Porque tiene la capacidad de devolver. Porque está en la disposición de devolver. Es présteme. ¿Sí? Yo se lo devuelvo. Es decir, si tiene una necesidad en un momento determinado, pero se lo voy a devolver. Y que están en esa capacidad precisamente de retribuirlo. Y el Señor aquí, hermanos, no está pidiendo que se ayude a aquel que es pícaro, que quiere sacar ventaja de la buena voluntad de los hermanos, sino a aquel que realmente necesita ser ayudado. ¿Sí? Ayudado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta porción? La ley de la compensación. Eso era lo entendido. Y aunque esa ley la debemos entender así, debemos ir más allá a eso. En los casos que recibimos injusticia, en esos casos donde somos afrentados, podemos y debemos buscar la paz en ese momento, pero haciendo ¿qué? Lo que nos dice allí la palabra primeramente, resistiendo al que es malo. No huya. Vaya a la conciencia, vaya y hágale saber que está mal, pero aún así no luche por sus derechos, déjele esa causa al Señor. Y el Señor es más nos dice, pero no solamente se quede allí, sino dale. Y más adelante el Señor va a decir que debemos pagar el mal recibido ¿con qué? Con bien. Es exactamente lo mismo. Esta no es una lista, hermanos, completa de lo que nosotros debemos hacer. Pero sí podemos usar estos ejemplos aquí para que estemos evaluando nuestra vida. Evaluarnos, hacer un examen, si realmente estamos muriendo al yo, porque, insisto, el problema está en el corazón. Y el tú de Dios debe resonar en nuestras vidas, que Él es quien gobierna nuestra existencia y que debemos vivir es conforme a su ley, no a la nuestra. Esta es la vida a la cual el Señor nos ha llamado a que la vivamos, que seamos reflejo de aquel, como lo dice la palabra, cuando le maldecían, no respondía con maldición, oígase bien, con maldición, pero porque sí respondía, y lo mirábamos en Juan. Cuando padecía, no amenazaba, no significaba que quedaba mudo, porque aún desde la cruz el Señor habló, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él es nuestro Salvador, amados hermanos. Y si alguno de los que quizás estamos aquí presentes ha sido confrontado con este pasaje, con este mensaje, y siente el peso de la venganza del pecado, es porque sencillamente Dios está llamándole al arrepentimiento.
¿por qué me golpeas? Así es que el Señor nos ayude, hermanos, a poner en práctica esta porción, que esto es de todos los días, ¿no le parece? Es un asunto que nos enfrentamos día tras día. Somos seres sociales y en todo momento nos estamos relacionando. Y en todo momento nos relacionamos con personas que son difíciles para nosotros. Y debemos aplicar esta verdad. Vamos a orar.